Bienvenidos a Crónicas de Cartón, un podcast sobre juegos de mesa hecho por y para principiantes, con Camilo Navarro. Oli, yo soy Camilo y el día de hoy vengo con un episodio un poquito más improvisado. Yo por lo general escribo guiones, digamos, para el podcast y simplemente lo que hago es como repasarlos, leerlos, como más o menos darles como una forma que parezca que son hablados y no leídos. Pero este episodio es improvisado, no tengo ningún tipo de guión enfrente, solo tengo mi tablet abierta con las partidas, con algunas de las partidas que jugué en julio, porque quiero hablar como de algunas de esas partidas. También quiero hacer como una serie de episodios más bien semanales, solo que lo he estado demorando durante varias semanas, entonces ahora tengo varias semanas de partidas de las que quiero hablar, básicamente. Entonces pues nada, es eso. Voy a contarles de mis partidas, las más relevantes o de pronto más adelante todas, dependiendo de cómo vaya surgiendo esto, no sé. Es un experimento más o menos. A mediados de julio jugué Waterfall Park, que es un juego de negociación. Los jugadores tenemos propiedades y tenemos como establecimientos que podemos construir dentro de esas propiedades. Y pues cada establecimiento tiene como un tamaño específico y dependiendo de lo que vayamos construyendo recibimos dinero al principio de cada ronda. Lo bueno de este juego y lo que me gusta es que hay un montón de negociación, como que yo puedo decirle, hey, véndame ese lote y yo le doy este teatro, o véndame ese lote y yo le doy este lote, o véndame ese lote y yo le doy esta plata, o véndame ese teatro y yo le doy tal otra cosa. Como que es una negociación abierta todo el tiempo y se puede como ofrecer todo lo que uno tiene dentro del juego. Waterfall Park es una reimplementación de otro juego que se llama Chinatown, que Chinatown no lo he jugado en persona porque Chinatown ya no está en impresión. Chinatown ya no está en impresión hace rato, la verdad. Pero es un poco el mismo concepto. La diferencia es que en Chinatown, pues el tema del escenario es Chinatown en Nueva York y hay como diferentes cuadras, diferentes bloques de construcciones, mientras que en Waterfall Park hay dos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Entonces como que eso lo hace un poquito más fácil, tal vez, no sé. Me gusta más también Chinatown por el escenario, como que son inmigrantes de China que están montando los primeros negocios y como que son los negocios clásicos que la gente que venía de China montaba como en Chinatown en Nueva York. Ese juego me gusta bastante, es muy interactivo, muy social, muy de gente que le guste hablar y hacer triquiñuelas y así. Luego, ese mismo día jugamos El Pantano de Fella, que es un juego de Fractal Juegos, una editorial chilena, que ha estado pegando bastante. En caso de que no lo hayan escuchado, es un juego de posicionamiento de trabajadores, como en un pantano en el que somos varias tribus en que nos estamos como reasentando en este pantano. Estamos como tratando de llegar a este pantano y asentarnos y hacer una vida y bla, bla, bla. Entonces vamos creando como unas islas a las que luego vendemos pescados, pues para poder vender pescados tenemos que pescarlos y luego esos pescados como que se ofrendan a los dioses y nos van dando puntos. Es un juego euro de medio alto, más o menos. No sé exactamente cuál es el peso, porque como les dije, esto es un episodio un poco improvisado, entonces tampoco ando con todas esas cosas técnicas. Pero el caso es que es un juego euro un poquito medio pesadito, que tiene varias acciones, como que uno puede construir nuevas partes a las diferentes islas, uno puede pescar, uno puede vender pescado, uno puede ofrendar pescado a los dioses y todo esto moviéndose en un mapa que está lleno de hexágonos que son el pantano. Este juego es diseñado por los diseñadores, o uno de los diseñadores, no me acuerdo bien, de Project Gaia y Terra Mística, como todos estos juegos que usan ese mismo sistema base de fondo. Y me gusta bastante, tiene algunas cositas parecidas, como los hexágonos se me hacen como muy similares y muy reminiscentes de lo que es Project Gaia, porque el único que yo he jugado de esa serie de grupos es Project Gaia.
no sé, Fe ya lo he jugado unas 3, 4 veces en lo que va del año. Pues como entre diciembre del año pasado y lo que va de este año. Me ha gustado bastante, ha sido como la bomba, la revolución. Pues por lo menos en Latinoamérica, porque es un juego de una editorial chilena, aunque es de diseñadores europeos. Me gusta mucho como ver ya que las editoriales latinoamericanas, en este caso Fractal Juegos, una editorial chilena, pues como que ya se está codeando con grandes editoriales y tiene peso suficiente como para llamar a diseñadores grandes que vengan y le hagan sus juegos. El juego además es muy bello. Cada facción pues tiene como un tipo de trabajadores, entonces hay unos que son ranas, hay unos que son tortugas y así. Hay unos trabajadores neutrales, entre comillas, que uno puede contratar como pagando dinero y son ajolotes y eso me mata un montón. Los colores me gustan mucho, no son así como súper, o sea, son pantanosos, pero no son súper opacos, sino que son bastante vivos. Es un juego muy bueno que, pues la verdad, fue una gran y una grata sorpresa para mí. Ese mismo día también, porque fue una tarde que estuve jugando con Julián Villamil, el dueño de lo que era el café de juegos de mesa Relier, y estuvimos jugando en su casa. También jugamos The Crew Mission Deep Sea, que es la segunda entrega de The Crew, que en vez de en el espacio es en el fondo del mar. Es un nuevo cooperativo de bazas que creo que es bastante popular, conocido. Andan como martillando un domingo en mi conjunto y no sé por qué, pero espero que no se escuche tanto. Espero que no. Bueno, el caso es que estaba jugando The Crew y cada vez que juego The Crew es como una felicidad. Me gusta mucho jugar The Crew, sobre todo con gente que es proficiente en el juego. También me gusta enseñarlo un montón, pero cuando uno juega con quienes son proficientes, el juego fluye un montón. Somos todos así como dándole a misiones. A veces llegan misiones difíciles. Ese día nos tocó una misión difícil que repetimos unas 5 veces, creería yo. Y como que, aunque no lo lográbamos, era como, pero ya casi, ya más o menos lo tenemos, ya tenemos cierta idea de para dónde vamos, y lo intentábamos y no lo logramos otra vez, pero ya cuando lo logramos fue como, sí, todos gritamos como de manera un poco eufórica y ya como que nos felicitamos y fue un gran momento. Esos momentos que crea The Crew a mí me parecen fantásticos. Ese no lo expliqué tanto, pero bueno, The Crew es un juego de bazas. Bazas es un juego de cartas en el que hay diferentes colores. Entonces, un jugador juega una carta de, digamos, amarillo y los demás jugadores deben jugar cartas de ese mismo color. Y gana el que tenga la carta más alta del color inicial. En este caso, este ejemplo que di, pues amarillo. Si yo juego un amarillo, pero alguien juega un 7 amarillo, pues gana el que tiene un 7 amarillo. Pero este es un juego cooperativo que, no sé, me parece que lo hace muy bien. Es uno de mis juegos de bazas favoritos. Luego, más adelante, la siguiente semana, jugué una de... No me acuerdo qué número fue, pero creo que fue la penúltima partida de Clank Legacy Acquisitions Incorporated. Es un juego Legacy, es un juego en el que uno va destruyendo, va descubriendo, va contando una historia, va sacando stickers, va modificando un montón los elementos del juego en el universo de Clank. El universo de Clank es un universo en que los jugadores van como a un mundo subterráneo, a unas cuevas, digamos, y roban de ahí tesoros que le pertenecen a un dragón. Y todo es un poco como una carrera contra el tiempo para que el dragón no lo mate a uno porque le va haciendo daño por el camino. Este Legacy pues no quiero spoilearlo mucho porque me parece que es una gran experiencia. Creo que es una de las mejores experiencias de juego que he tenido, particularmente porque a mí me gusta mucho lo narrativo y me parece que lo narrativo de este juego es muy cool. Y además me gusta mucho el humor que usan durante ese juego. La historia es que somos como una gente que está abriendo una franquicia de una empresa de aventureros y trabajamos para ellos. Es como muy corporativo, pero como gracioso dentro de lo corporativo. No sé, es muy bueno. Es un tablero con 2 lados, entonces hay como la parte de arriba y luego como el underground, el mundo de abajo, no me acuerdo, el underworld se le llama pues como en los términos del juego. Y ya me parece que es una de las mejores
experiencias a veces es un poco frustrante porque uno pierde justo antes de llegar, como que a uno lo mata el dragón justo antes de llegar a donde está a salvo. Pero la verdad recomiendo bastante. De pronto creo que me gustaría hacer un poco un episodio sobre este juego, aunque es un poco difícil para no hacer spoilers como de todo lo que pasa, pero gran experiencia. Esa misma semana, de hecho al día siguiente jugué, pero no en persona, jugué en Tabletop Simulator, que para los que no saben es un simulador de una mesa de juego que uno puede meter cartas, puede meter dados, no sé qué, y es como un lugar en 3D. Entonces uno puede mover su cámara, bla, 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 y su mouse es como, pues el mouse, el cursor, es como la mano de uno. Entonces uno puede agarrar las cartas y las levanta y así. Como que se trata de imitar lo mejor posible dentro de una cuestión virtual la experiencia de jugar juegos de mesa en vivo. Entonces hay como física y uno puede tirar cosas y así. Y yo lo prefiero sobre Board Game Arena, que es como la otra opción, que es muy en 2D y como muy eficiente, que es muy eficiente sí, pero no me gusta porque no me trae como esta sensación tan cercana a la mesa real. Pero bueno, el caso es que jugué en Tabletop Simulator Slay the Spire. Slay the Spire es un juego de construcción de mazo que está basado en un videojuego que se llama también Slay the Spire. El juego de mesa se llama Slay the Spire, el juego de mesa. En el videojuego originalmente uno como que va escalando una torre y va pues matando, asesinando, deshaciéndose de unos monstruos que pues lo atacan a uno, y luego tiene como sitios de descanso, uno va encontrando reliquias y luego hay como jefes de cada sección, y la idea es como escalar y escalar y escalar y lograr vencer como al jefe final, y luego hay un jefe final escondido y en fin, es como una experiencia. El juego en videojuego también es un juego de construcción de mazo, entonces uno va comprando cartas que hacen daño o que defienden del daño de los demás y así. El juego de mesa es muy parecido, el concepto es muy parecido. En este caso, pues como para que sea un juego de mesa, pues no se tiene que jugar con más de una persona. Pudo haber sido un juego solitario, es cierto, pero en este caso es un juego cooperativo. Somos todos como luchando contra los diferentes monstruos y tratando de escalar la torre lo más lejos que podamos. A mí me gustó, pero tengo un problema, un serio problema con esto, y es que pues como que es cooperativo y tal, y cada quien se va encargando como de ciertos monstruos, como que está la fila mía y está la fila de los monstruos de mi amigo con el que estamos peleando. Pero este año, creo que fue este año, salió Slay the Spire 2, el videojuego, la segunda parte del videojuego. Y la segunda parte del videojuego agrega un modo cooperativo, que es considerablemente parecido al que yo alcancé a probar en Tabletop Simulator. Entonces, creo que la existencia de la segunda parte del videojuego hace que la existencia del juego de mesa sea un poco fútil, que no tenga tanto sentido, o por lo menos para mí no tiene tanto sentido. ¿Por qué? Porque en el juego de mesa hay un montón de cosas por hacer, como que hay que deshacerse de las cartas de los enemigos cada ronda, y luego sacar nuevas cartas de enemigos, y hay como decisiones y cosas de mantenimiento que hay que hacer entre rondas, que en el videojuego no hay que hacer, el videojuego lo hace por uno. Entonces, eso me cuesta, como que, pues, la experiencia es muy parecida, yo me atrevería a decir que casi que la misma, pues como por lo menos en el fondo, en el corazón, en lo importante de la partida, son la misma vaina. Pero si lo juego en videojuego no tengo que hacer estas cosas de mantenimiento. Entonces creo que yo, si tengo ganas de jugar Slay the Spire, que es un juego que yo juego como en mi vida normal, no todos los días, pero sí un par de veces a la semana por lo menos, porque es como partidas de 1 hora y ya, aunque a veces son más largas, pero ese no es el punto. El punto es que si tengo ganas de jugar Slay the Spire y tengo ganas de jugar con alguien, yo prefiero jugar el videojuego que tener el juego de mesa, que además el juego de mesa se me hace un poco caro, son $115 la última vez que lo vi, que fue hace ya rato, fue la última vez que lo vi, pero pues $115 es dinero. Con eso me compro otros juegos de mesa que tal vez me den una experiencia diferente que no puedo encontrar
en un videojuego. No sé, esta es una de las cosas que he pensado, pero pues no he podido como contrastar con otras personas que lo hayan jugado porque no conozco muchas personas que lo hayan jugado. Entonces, de este sí tengo un montón de curiosidad por si pueden contarme en los comentarios cuál ha sido su experiencia. De pronto, para alguien que no juegue videojuegos y que no conozca Slay Spire, me parece que es un gran juego. Pero si la opción de los videojuegos existe en la vida de una persona, no se me hace que sea tan chévere en el caso de pues como tener las dos cosas. Preferiría el videojuego. Bueno, más tarde esa misma semana estuve aquí en mi casa jugando jueguitos de A2 con unos amigos. Primero jugamos Rápidos y Furiosos o Fast and Furious Highway Heist, como el asalto en la autopista, no sé. Creo que esa sería más o menos la traducción literal. Es un juego cooperativo basado en la franquicia de Rápidos y Furiosos. Como pues el nombre tal vez se explique solo. Es un juego cooperativo en que el tablero principal es una autopista y nosotros los jugadores manejamos autos, carros, automóviles, como los quieran llamar, y nos estamos moviendo de izquierda a derecha del mapa y tenemos que, no sé, como estrellar a los carros de los enemigos y tal, pero hay varios escenarios. Nosotros solo jugamos uno ese día, jugamos el primero, que es un tanque. Estamos peleando contra un tanque. Entonces el tanque a veces dispara a los carros de los jugadores, entonces tenemos que tratar de estar cerca, pero no tan cerca para que nos pegue, pero no tan lejos como para que no estemos en el rango en el que nosotros podemos hacerle daño al tanque. Tenemos que, no sé, causar accidentes como de los carros de los enemigos para que luego esos carros que se accidentaron como que se estrellen contra el tanque y le hagan daño. Hay como muchas estrategias, hay como varias maniobras, hay un montón de carticas que no me acuerdo si se llaman cartas de maniobra, pero yo las voy a llamar cartas de maniobra y es como, hey, en este turno vas a poder hacer esto, esto y esto. Uno no está limitado solo a lo que dice la carta, también tiene como unas acciones propias, pero esas cartas le ayudan a uno a lograr el objetivo del escenario de manera más rápida. Me sorprendió bastante. Yo tengo ese juego hace yo creo que unos 2 años, si no es más, y lo tenía ahí sin jugar. Había leído las reglas un par de veces, pero nunca había conseguido quien se animara a jugarlo, esencialmente. Pero ese día lo preparé y no le dije a mi amiga que íbamos a jugar, simplemente se lo tuve en la mesa y le dije, mira, esto es lo que vamos a jugar, así que así funciona así, y vamos a jugarlo. Y la verdad fue una grata sorpresa. Fue un poquito difícil, pero tiene mucho dinamismo. Tiene como que cambia un montón cada ronda. Entran eventos que traen más carros de los enemigos o que hacen daño y no sé, me gustó mucho, me gustaría volverlo a jugar. Tiene una cosa mala, me parece a mí, bueno, de pronto 2. La primera es que solo vienen 3 escenarios en el juego. El primero es contra un tanque, el segundo es como contra una tractomula, un camión de carga o como sea que le llamen, y el tercero es contra un helicóptero. No sé bien cómo funcionan, pero me parece que funcionan muy bien como en el espíritu de la serie, de la franquicia de Rápidos y Furiosos, de la que yo soy muy fan. Con un poquito de pena, pero soy muy fan. Pero el caso es que funciona muy bien dentro de la franquicia, pero son solo 3 escenarios, entonces es un juego de cierta manera finito, aunque pues pueden jugarlo con diferentes personas y jugar los escenarios con diferentes personas, pero no tiene mucha variabilidad entre las partidas, son el 1, el 2 y el 3. Y ya. Y lo otro malo es que los dados a veces son difíciles de maniobrar, pero creo que tiene suficientes maneras de mitigar la suerte de los dados como para que el juego no se sienta injusto y no se sienta como, ay, es que la suerte me jodió. No, tú tienes cosas por hacer para solucionar eso. Luego, ese mismo día, tuve varias partidas de juegos de dados, no exclusivos de dados, porque luego de eso jugamos Sea, Salt and Paper, Océanos de Papel, se llama en español, perdón, que es un juego de administrar la mano, de hacer puntos coleccionando sets. Es un juego muy bello, muy lindo, que el arte es de origami. Son fotos de cosas hechas en origami, cosas del océano hechas en origami, además, como, no sé, conchas o pingüinos o cangrejos o cosas así. Hay como unas carticas de habilidades y es un juego para 2 muy sabroso. Como que uno interactúa con un par de pilas de descarte. Las cartas de acciones le dejan a uno tomar turnos extras, le dejan a uno robar más cosas de las pilas de descarte
Y de a dos jugadores, como que el face to face, el enfrentamiento directo entre dos jugadores me parece muy satisfactorio para ese juego. De ese es un poquito, no tengo mucho más por decir, es un gran juego, creo que es medio reconocido. Igual cualquier cosa, si ustedes me dicen, hey, cuéntame más sobre tal juego, yo les voy a contar porque a mí me encanta hablar, como se han dado cuenta, ya que llevamos no sé cuánto tiempo y yo estoy aquí improvisando. Luego de Sea, Salt and Paper, jugamos Star Realms. Es un juego de construcción de mazo muy basiquito, con un escenario de ciencia ficción, de como naves en el espacio, como diferentes facciones de naves en el espacio. Yo me enfrento contra ti y trato de como destruir tus escudos, como dañar tus naves, y como tú tratas de hacer lo mismo en contra de mí. Es muy breve, me gusta mucho. En una época lo jugué mucho cuando recién comencé en el hobby. Fue uno de los primeros juegos que tuve y lo jugaba con mi roomie, con mi compañero de apartamento un montón de veces. Entonces tengo, no sé, unas 40 partidas, no sé la verdad, pero tengo un montón de partidas de Star Realms. Ese me gustó bastante. Después de eso, seguimos en juegos de dedos. Ese mismo día jugamos Twinkle Twinkle. Es un juego de Allplay, de la editorial Allplay de Estados Unidos, que es un draft. Entonces, hay como cuerpos celestes que cada jugador se va tomando como turno para seleccionar. Entonces uno puede seleccionar estrellas, por ejemplo, pero puede seleccionar planetas, puede seleccionar agujeros negros, puede seleccionar satélites, y cada uno de estos cuerpos celestes como que tienen diferentes maneras de puntuar. Uno los va acomodando como en un tablero personal que tiene y ya. Hay algunos que no quieren estar junto a otros, entonces los agujeros negros no quieren estar junto a las estrellas porque como que las apagan, y uno no quiere eso porque no dan puntos. Entonces es como un rompecabezas, un armar aquí tratando de evitar las cosas malas y tratando de hacer la mayor cantidad de puntos. Un juego relativamente rápido, muy bello, tiene unas losetas, no son de acetato pero son transparentes, son como más gruesitas, como de plástico transparente, en que se puede ver como todos estos cuerpos celestes, y el tablero es de un azul muy oscuro, un poco como el cielo en la noche o como la Vía Láctea, por ese estilo. Entonces los cuerpos celestes parece como que se ven como si estuvieran sobre el cielo, o como que pertenecen ahí. Se ve muy bien. El caso es que se ve muy bien, la verdad. Luego jugamos Spirit Island, y es un juego cooperativo muy bello, muy bueno, en que somos espíritus de una isla que están tratando de impedir que unos colonos colonicen o conquisten la isla. ¿Y cómo lo hacemos? Como defendiendo los lugares, porque los colonos como que atacan la tierra y la van corrompiendo, corrompiendo, creo. En fin, tratamos de defender la tierra de eso, tratamos de atacarlos, es decir, los destruimos, y vamos generando miedo. Y el miedo lo que sirve es, entre más miedo nos tengan los colonos, más fácil es de ganar el juego. Entonces, al principio del juego hay que destruir las ciudades, los pueblos y las personas que trajeron los colonos. Y luego, cuando ya tenemos el miedo como más alto, solo necesitamos destruir las ciudades y los pueblos. Luego solo hay que destruir las ciudades, y luego, si hay suficiente miedo, uno puede ganar sin destruir nada. Simplemente generaste tanto miedo que echaste a los colonos de la isla. Me gusta mucho ese concepto de ganar a través del miedo. Es un juego un poquito complicado, es cooperativo y tiene como un montón de símbolos y cosas, un montón de simbología que lo hace un poquito difícil de cogerle el tiro tal vez al principio, pero ya después es muy intuitivo y ya sabemos, yo necesito hacer esto, tú necesitas hacer esto. Hay un par de, pues la isla se compone de diferentes partes, entonces si somos dos jugadores, la isla tiene dos partes. Me gusta mucho, pero hay algo que sentí, y es que las últimas 2-3 veces que lo he jugado lo hemos ganado con relativa facilidad. Hemos sufrido, no ha sido como ay, súper papitas, súper facilito, pero hemos ganado sin estar tan cerca de perder. Entonces eso me preocupa por dos razones, por dos posibles razones. La primera es que no sé si esté jugando algo mal. A mí ese juego me lo enseñaron y he leído el manual un par de veces, pero nunca lo puedo terminar de leer porque siempre me pasa algo. Entonces
estoy como asumiendo muchas cosas. Igual todo el tiempo durante la partida yo estoy revisando que estamos haciendo las cosas bien y siempre parece que estamos haciendo las cosas bien. Pero el hecho de ganar con relativa facilidad o sin tanta dificultad me hace pensar todo el tiempo que, tal vez estamos jugando mal. No sé. Me angustia un poco esa cuestión. Pero bueno, Spirit Island, muy buen juego. Siempre que lo gano, siempre que lo juego me gusta mucho. Bueno, la otra razón por la que creo que estamos ganando fácil es que somos buenos y somos jugadores proficientes de juegos de mesa, no somos como personas principiantes. Y lo bueno es que el juego trae formas de escalar la dificultad, entonces hay como unos escenarios en que uno como que lucha con colonos específicos. Ya no son simplemente los colonos, sino son el reino inglés o el reino alemán o no me acuerdo, como diferentes imperios. Que me parece cool, me parece como buena la idea, además de ponerle cara al enemigo. De, mira, estos son los ingleses. Entonces tal vez es algo que tenga que probar ¿para qué? Para saber si estoy en lo correcto o no. Y luego, esa misma noche, jugamos una partida de un juego para dos, exclusivo para dos, que se llama Show, que yo no he visto mucho, no me acuerdo de dónde lo saqué, pero ni siquiera lo compré, tengo una versión hecha en casa, porque el juego son 4 tableritos de madera, un poquito a lo ajedrez, cada tablerito tiene como, creo que son una cuadrilla de 4x4, y hay unas piedritas dentro de esas cuadrillas. Y los tableros vienen en color blanco y en color negro, igual que las piedritas. Entonces, si yo muevo una piedrita blanca de mi tablero blanco, puedo luego mover una piedrita blanca de un tablero negro. El primer movimiento es pasivo, entonces no puede empujar, pero el segundo movimiento sí puede empujar, y la idea es tratar de empujar las fichas de mis oponentes, pues las piedras de mi oponente, de un tablero. Un solo tablero de los 4 con los que jugamos debe quedar limpio de oponentes. Es un juego muy, muy al ajedrez, muy estratégico. Esa partida se demoró un montón. Yo he jugado varias partidas, como en una hora he jugado, no sé, 4 o 5 partidas rapiditas, pero ese día estábamos muy concentrados los dos, mi amigo Nicolás y yo, y nos demoramos una hora en la partida porque estaba muy apretado. Ninguno de los dos como que cedía, como que todas las jugadas estaban más o menos bien planeadas y tal, y nos estábamos defendiendo también un montón, siendo precavidos. Entonces nos demoramos como una hora en la partida, hasta que yo, sin darme cuenta, cometí un error, que eso era lo que estábamos esperando al fin y al cabo. Como yo estaba esperando que él cometiera un error, él estaba esperando que yo cometiera un error, y pues yo fui el primero en cometer un error, y pues desafortunadamente perdí la partida. Es un juego que me gusta mucho, es un juego muy fácil de hacer, como de manera artesanal, casera. Nunca lo he visto en persona, pero me gustaría verlo en persona más, porque me parece que es un gran juego para dos. Si hay gente a la que le gusta el ajedrez, pero tal vez el ajedrez es too much con la cantidad de movimientos y tal, esto es mucho más fácil. Mueves con una, empujas con la otra. Fácil. Y el otro juego que jugamos ese día, que también es muy ajedrezoso, muy de la corriente del ajedrez, o por lo menos a mí me lo parece, fue Santorini. Santorini es un juego también que sucede dentro de la isla de Santorini, pues que es una isla en Grecia. Si es una isla o es una ciudad costera, no me acuerdo. El caso es que Santorini, estamos en un mapita. Cada mapita, pues el mapita está dividido como en una cuadrilla de no me acuerdo cuánto, pero es bastante grandecito. Y tenemos trabajadores. Los trabajadores se mueven y luego construyen. ¿Qué construyen? Van construyendo un edificio. Y los edificios tienen como 3 pisos como que se pueden construir. Entonces uno construye el primer piso, luego se puede subir al primer piso y luego construir un segundo piso en otro lugar, y así. La idea para ganar es estar en el 3er piso de un edificio. Pero el oponente le puede a uno bloquear el 3er piso construyendo un domo. Entonces en los domos uno no se puede parar porque no es muy práctico, supongo. Pero el caso es que es muy ajedrez, porque es de ir como desarrollando mi estrategia también, de yo voy y construyo, necesito ir subiendo hacia dónde puedo construir, a dónde puedo subir para ganar, pero también de estar pendiente del otro, que el otro no vaya a construir muy por su cuenta y logre llegar a un 3er piso y me gane antes de que yo me dé cuenta. Santorini es un juego muy bello, muy táctil, tiene unas minis muy lindas,
como las partes de los edificios son preciosas. Uno de los mejores componentes que yo he visto, como una gran idea, es como de construir un edificio de 3 pisos que pues, va como escalonado. Entonces la parte de abajo es más grande, la segunda es más chiquita y la tercera es más chiquita. Es un juego muy bello, muy rápido. Es asimétrico además porque cada jugador obtiene el poder de un dios. Entonces cada dios modifica las reglas para el jugador que tiene el dios de maneras muy minúsculas, a veces un poquito más grandes. Pero entonces, no sé, te puedes mover 2 espacios en vez de 1 antes de construir. O puedes hacer al revés, como construir y luego moverte. Cosas así, como que va rompiendo las reglas. Y me gustan mucho esos juegos asimétricos y que rompen las reglas porque pues hacen que sean partidas muy distintas la una de la otra, aunque el mecanismo central del juego sea una y otra vez lo mismo. Esa misma semana, pero ya no ese mismo día, jugué Rear Window o La Ventana Indiscreta, creo que se llama en español. Es un juego basado en una película de Alfred Hitchcock que se llama así también, La Ventana Indiscreta. Y es un juego que está dentro de una categoría que a mí me gusta personalmente llamar Dixit, pero mejor. Es decir, tiene como algo muy importante del Dixit, que es las imágenes, como contar historias a través de las imágenes, pero le agrega algo. En este caso, estamos dentro de la película. Lo que sucede en la película es que el protagonista, a través de binoculares y chismosear y fisgonear a sus vecinos, se da cuenta de que hay un asesinato. Y en el juego, lo que hay que hacer es que el director, porque es como hay 2 partes del juego, como 2 tipos de jugadores, está el director y luego están un poco los televidentes, los otros jugadores, digamos. El director lo que hace es que de manera al azar, en los 4 apartamentos que hay, porque solo hay 4 apartamentos en el juego, pone quién vive en este apartamento y cuál es su atributo. Entonces, no sé, vive no sé, la señora pelirroja que es fotógrafa, o vive la pareja de viejitos que son jardineros o algo así. Y a través de cartas, que las cartas pues tienen imágenes, uno le va dando pistas a los otros jugadores para que traten de encontrar todas las cosas. Entonces que al final del juego descubran quién vive en cada apartamento y cuál es como su atributo. En ese caso el juego es cooperativo, pero hay un caso en el que hay un asesinato, y el asesinato también es algo que puede suceder al azar. Si hay un asesinato, el juego se vuelve competitivo. Entonces, el director quiere que los jugadores adivinen una buena cantidad de habitantes y sus atributos, pero que no logren adivinar dónde está el asesinato. Entonces, tiene un poquito de picante ahí porque uno no siempre sabe qué va a suceder. Este día jugamos 2 partidas. Una fue cooperativa y estuvo divertida, y la otra fue competitiva porque al director le salió un asesinato. Y esa fue bastante más emocionante, mucho más difícil de solucionar también. Pero creo que es un juego que empecé a jugar como en julio de este año, y me sorprendió un montón. Lo tenía también hacía un par de años. De hecho, es de la misma editorial que publica el juego de Rápidos y Furiosos. Es una editorial, Funko Games, que creo que ya murió, pero que los diseñadores se llaman Prospero Hall, hacen juegos basados en propiedades intelectuales ya existentes. Entonces está el de Rear Window, está el de Rápidos y Furiosos. Ellos son los que hacen Disney Villainous, entonces pues tienen la propiedad de Disney y varios juegos más. Ellos también son los que hacen Tiburón o Jaws en inglés. Y me ha gustado mucho, ha sido como muy satisfactorio. Y luego ese mismo día jugamos Galactic Cruise. Es un juego euro en el que la idea es que somos empleados de una compañía que hace cruceros galácticos, como que manda a la gente en crucero al espacio, y el dueño se va a retirar. Entonces estamos tratando de demostrar que nosotros somos los mejores empleados para poder tener después el puesto de CEO, dueño de la compañía, gerente, no sé cómo se traduce el CEO, pero bueno. El caso es que es un juego euro muy parco de cierta manera, aunque los colores son muy bellos y la producción es espectacular. Pero lo que hacemos es que tenemos cohetes,
les construimos habitaciones a los cohetes, luego vendemos tiquetes a los invitados, pues como que le vendemos pasajes a la gente, construimos las habitaciones, robamos algunas carticas que son súper útiles y tenemos que obtener recursos para poder hacer el viaje. Entonces tenemos que, por ejemplo, conseguir comida para todos los invitados, pues no son invitados, para todos los clientes realmente. Tenemos que conseguir oxígeno para poder darle oxígeno a todas las habitaciones que hemos instalado, porque pues si no, baila. Y tenemos que conseguir combustible. Entonces, a mí se me hace como un rompecabezas también, como de eficiencia, de tratar de mandar la mayor cantidad de cohetes. Y es difícil, es difícil, pero es muy satisfactorio cuando todo sale bien. Y es uno de los juegos euros, creo que en este momento me atrevería a decir que es mi juego euro favorito, porque se me hace muy elegante, se me hace que todo es un gran engranaje que funciona muy bien, como que todo está conectado con todo, no hay nada que se sienta que sobra, sino que todo más bien va hacia el mismo lugar. Está un poco muy... como que ya está muy decidido cuál es el camino a la victoria, me parece a mí, que todos tenemos que hacer lo mismo, pero pues podemos llegar allá haciendo los pasos en desorden o con diferentes cosas y no sé, me gusta mucho. Siempre que lo juego, para mí es una grata sorpresa. Ese día lo estaba enseñando y yo perdí bastante, perdí muy muy fuerte. Luego, la siguiente semana, esto ya es como la semana del 20 de julio de este año, jugué la siguiente partida del Clank Legacy, que esa sí fue la penúltima, porque la última la jugué esta semana, pero bueno, esa fue la penúltima partida. Lo mismo, un gran juego. Son partidas como de 2 horas, ya son 10 partidas y ya lo acabamos esta semana, pero de eso hablaré después. Después de Clank Legacy jugamos Quicks, que es un juego de dados muy chévere, me parece a mí muy familiar. Un juego en el que lanzas tus dados y vas como tachando en una hojita, como los números que te van saliendo, y entre más números logres tachar, más puntos haces al final del juego. Tiene un poquito más que eso, pero la explicación por podcast se me hace un poquito difícil de ese juego, porque es muy visual. Pero el caso es que es un juego muy, 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 muy suavecito, muy, muy bueno para momentos de relajación. Y luego de eso jugamos The Gang, que es un juego cooperativo en que jugamos manos de póker. Pues tenemos manos de póker. Cada jugador tiene una mano de póker y estamos tratando de organizarlas de la menor a la mayor sin decir yo tengo un par, yo tengo una carta alta o lo que sea. Es un juego extraño porque hay que saber un poco la jerarquía del póker, pero no necesariamente saber jugar póker. Entonces hay una cartica que le dice a uno como cuál es la jerarquía de las manos de póker. Me gusta mucho ese juego, siempre que lo juego me encanta, porque a veces es muy frustrante que hay 2 manos que están muy parecidas y las intercambiamos, como que creemos que una es más alta que la otra, pero es al revés y pues perdemos. Pero nada, me gusta mucho. Es muy bello, además tiene como unos pókers de chip que me encantan y es una gran experiencia en general. Luego, esa misma semana, jugué Sin Rey ni Dios, que en inglés se llama Neither King nor God, que es un juego de este año. Es un juego asimétrico más o menos, sí, es un poquito asimétrico, en que somos diferentes facciones durante el siglo XVI en Europa. Entonces hay alguien que son los estados papales, hay alguien que es el imperio romano, el sagrado imperio romano creo que así se llama, alguien es París, bueno, Francia pues, alguien es Francia y alguien es Inglaterra. Es un juego más o menos de guerra, pero también de control de área, que tiene, no son ideas como novedosas, se me hace a mí, pero que están muy bien implementadas, que hay que ir como administrando los recursos que uno tiene para poder construir cosas en el mapa, para poder construir unidades en el mapa y poder irse a la pelea. Y lo único que no me gustó es que me pareció a mí que fue un poquito castigador, como que yo cometí errores al principio de la partida que
se convirtió en una bola de nieve de la que no me pude recuperar y perdí la partida. Entonces, pues siento que también fue en parte mi culpa, pero sí es un juego que no perdona mucho, o por lo menos de lo que he jugado, que solo fue una partida, entonces tampoco puedo decir mucho, es dificilito. Pues es un juego de alta interacción, es un juego de guerra, de ir molestando al otro para que el otro no tome tanta ventaja, pero pues también uno toma riesgos haciendo eso porque uno puede perder los encuentros y tal. Entonces, no sé, me gustó un montón, me gustaría darle otra oportunidad. Tal vez ya con una partida sepa mejor qué hacer. Y tal vez no me esperaba que fuera como tan confrontacional. Creo que eso es lo que pasa. Yo no soy de juegos tan confrontacionales, aunque sí me gustan. Y me toma por sorpresa los juegos cuando son más confrontacionales de lo que yo pues esperaba. Luego de Sin Rey ni Dios, jugué Galileo's Truth, o La Verdad de Galileo, un juego de la misma editorial, no del mismo diseñador, pero de la misma editorial que Darwin's Journey. Es un juego que creo que sale este año, está en Kickstarter en este momento, si no estoy mal. Y me gustó, creo que se parece un poco al otro, como que el diseño, la ubicación del mapa y como es muy parecido tal vez porque es la misma editorial. Creo que uno de los ilustradores es el mismo. Creo que es bueno, en fin. Y me gustó, creo que... No, mentiras, no gané esa partida, yo no gané esa partida. Quedé segundas, según esto. Pero la verdad lo jugué también en Tabletop Simulator, pero la verdad es que se me estaba un poco olvidando ya cómo funciona el juego. Me gustó y me pareció bien, pero no me pareció memorable. Hay algunas cositas ahí como chéveres del personaje histórico que fue Galileo, entonces a uno lo persigue la iglesia y eso es malo, obviamente. A mi personaje, pues a mí me encerraron y me quemaron porque pues fui muy obvio y estaba como desafiando mucho a la iglesia, digamos. Pero no, me gustó y en ese momento creo que dije como, uy, qué bueno, pero ya se me había olvidado que lo había jugado. Ya se me olvidó más o menos cómo se juega, entonces siento que no hizo como un gran impacto en mí. Luego volví a jugar Galactic Cruise esa semana. Esa vez sí gané, ha sido mi mejor puntaje. Y sí, confirmé que creo que es mi euro favorito. Me gusta mucho. Luego, la siguiente semana jugué The White Castle Duel, la versión para 2 jugadores de El Castillo Blanco. A mí el juego original no me gusta mucho. Es una de mis opiniones controversiales, porque es uno que gusta bastante, pero para mí personalmente es un juego en el que me siento muy limitado y aunque solo lo jugué una vez, en el momento en que sentí que estaba empezando a hacer algo, el juego se acabó. Entonces, por eso no me entusiasma tanto. Pero la versión A2 fue mucho más corta, eso sí, considerablemente más corta. También fueron 12 turnos, pero pues solo fuimos 2 jugadores, entonces fue muy, muy, muy rápido. También lo perdí, pero tuve como una mucha mejor sensación que con el juego original. Siento que tal vez es un poquito más light, siento que perdona un poquito más las decisiones y es más fácil recomponerse de las cosas de las malas decisiones que uno toma. Y ya, no sé, me gustó un montón. Y luego de eso, esa misma semana, ya esta es la semana del 27 de julio, jugué Hunt for Blackbeard, la casa de Barba Negra. Un juego nuevo, un juego que salió este año que me llegó de parte de la editorial el mes pasado, creo, en julio me llegó. Y es un juego de movimiento oculto, pero tiene un par de cositas ahí raras, extrañas que no me terminan de cuadrar, como que a veces el jugador que es Barba Negra tiene que mirar hacia otro lado o cerrar los ojos para no ver qué están haciendo los cazadores, y a veces los cazadores tienen que cerrar los ojos para no ver lo que Barba Negra está haciendo, y eso me parece un poco torpe, no se me hace muy elegante y se me hace un poco extraño como tener que cerrar los ojos, no ver qué está haciendo el otro. Creo que nunca en ningún otro juego me ha pasado, la verdad. Entonces sí, creo que esa es la principal razón de eso. Y ya, creo que eso es lo que me molesta de Hunt for Blackbeard. Pero el caso es que es un juego de movimiento oculto. Entonces, Barba Negra se va como moviendo, como bien puede con su barquito, y trata de que no lo encuentren. Cuando los cazadores lo encuentran, hay 2 posibilidades. Hay como una primera posibilidad que es de arresto, pero si el arresto falla, uno puede huir. O también hay una posibilidad de pelear, como de que los barcos peleen, el barco de Barba Negra y el barco de los barcos de los cazadores.
me gusta como esa idea, pero pues igual al final todo se termina decidiendo un poco con dados, que pues le quita un poco la emoción, se me hace a mí, como uno ha estado trabajando toda la partida para algo y tratando de esconderse, tratando de hacer esto, pero luego puede perder por los dados. Solo lo he jugado esa vez, entonces quiero darle más oportunidades. Igual me gustó, no es como que esa primera vez no me haya gustado, la verdad es que me gusta mucho el escenario de los piratas, Barba Negra, como que la cosa piratil es algo que me llama mucho la atención a mí. Y fue divertido, fue divertido porque yo estaba muy confiado de que el oponente no sabía dónde estaba yo, pero sí sabía dónde estaba yo y por eso perdí, por confiado un poco. Entonces, igual creo que es un movimiento oculto diferente porque no toda la información es pública. Por lo general, en el movimiento oculto, lo que hace el que se esconde es privado y lo que hace el que busca es público. En cambio, en este juego, hay partes de el que busca que también son privadas. Y me parece que eso le da un twist chévere, como un cambio que a mí me parece que funciona, solo que es raro adaptarse a él, porque ya estaba acostumbrado a otra cosa. Y esa misma semana jugué también otra vez Crucero Galáctico, Galactic Cruise. Fue como la tercera vez en 2 semanas que lo jugué, entonces ya estaba como muy entonado. Perdí por 1 punto o por 2 puntos, ya no me acuerdo. Venga, miramos. Perdí por... Perdí por 1 punto, que es una de las peores sensaciones posibles. Es algo sobre lo que quiero hablar, como no sé si la psicología sea muy pretencioso llamarlo, pero como la psicología detrás de perder por 1 punto y de por qué es peor que perder por 15. Entonces... Vamos a ver si hago ese episodio, a ver si me animo. Porque es muy triste, es muy duro, es muy devastador perder por 1 solo punto. Es como, no, si hubiera hecho aquella cosa, ganaba. Pero no lo hice y soy una hueva. En fin. Jugué Galactic Cruise, me gustó mucho. Me gustó mucho. Y gustó bastante. Lo jugué con 2 personas nuevas. Pues con 2 personas que no lo habían jugado antes. Y también les gustó. Algo que me gusta mucho de Galactic Cruise es que siempre que lo presento, gusta. No, creo que todavía no he encontrado un grupo que diga como no, creo que no volvería a jugar eso. También es cierto que nunca se lo he presentado a jugadores como que estén iniciando en el hobby, porque nunca les haría eso sería una terrible idea. Pero siempre gusta y la gente quiere volverlo a jugar y entonces eso me entusiasma a mí mucho de Galactic Cruise. Y el último juego de esas semanas, que son las 3 semanas finales de julio, fue Yokai Pagoda. Yokai Pagoda es un juego chiquitito, es una carta de, no sé, no tengo la caja aquí, pero son 15 centímetros, probablemente menos, por 10 o algo así. Es un rectangulito chiquito. Es un juego de cartas en el que hay que interactuar con un par de pilas de descarte. Entonces, hay un mazo de donde uno saca cartas y hay una pila de descarte a la izquierda del mazo y una pila de descarte a la derecha del mazo. Uno tiene en la mano cartas que son de números y de diferentes palos, como de diferentes ilustraciones. Y dependiendo de la carta que yo ponga sobre alguna de las pilas de descarte, hago cosas. Entonces puedo entregarle cartas a mis oponentes, porque enemigos es una palabra muy pesada, pero darles cartas a mis oponentes para que... Pues porque la idea es tener menos cartas, la idea es tratar de tener la mano más pequeña y deshacerse de la mayor cantidad de cartas. También uno puede robar más cartas dependiendo de la carta que uno juegue, o uno puede terminar la ronda si tiene 3 puntos o menos en la mano. Y al final del juego, el jugador que tenga menos puntos es quien gana. Son 4 rondas en las que uno va así, como tratando de darle cartas a los demás, tratando de que los demás no le den cartas a uno. Y me gustó un montón. Se parece un poco a Sea, Salt and Paper, se parece a Océanos de Papel, que es un juego que ya me gusta bastante, pero una versión un poco más simplificada, sin tantas cartas de acción. Y quedé entusiasmado, quedé muy entusiasmado. Y ya, eso es todo. Eso es lo que jugué en julio. Yokai Pagoda me gustó mucho. Es rarito, es extraño, pero también es un poco familiar. O sea, familiar en el sentido de que me resultó familiar, me resultó como cosas que ya yo conocía. Y eso, ahora sí, es todo lo que jugué en julio. Fue bastante. Yo tengo esta idea hace como 2 semanas, pero la he ido aplazando y la he ido aplazando. Entonces, idealmente en el futuro lo que haré es
hacerlo semanalmente. Entonces, lo que jugué esta semana, que esta semana es la semana del 4 de agosto, no, del 3 de agosto, el lunes 3 de agosto. Lo que jugué esta semana saldrá la semana que viene. Entonces, pues vamos a ver. Cuéntenme si les gustó la idea, si les gustó el formato, si dije mucho, si dije muy poquito, si me trabé mucho. Voy a tratar de no editar esto mucho que digamos, de pronto en algunos lugares en que me quedé en silencio mucho tiempo, pero eso es todo. Muchísimas gracias por escuchar y que los juegos estén de su lado.